Shalom amigos, qué bueno que se encuentren con Derek Torah y seguimos con las enseñanzas del Pirkei Avot. Le damos las gracias al Boreolam porque nos permite un día más de vida, una oportunidad más para seguir adelante y poder aprender de sus maravillosas enseñanzas a través de los sabios de la Torá que nos allanan el camino para evitarnos sufrimientos y tener vidas mejores. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Mishnah 8. Yehudá, hijo de Tabai, y Shimón, hijo de Shetach, recibieron la tradición de los anteriores. Yehudá ben Tabai decía: no actúes como consejero en un juicio, y cuando en el juicio las partes estén delante de ti, considera a ambas como culpables. Pero una vez que se hayan retirado de tu presencia, considéralos como inocentes, puesto que aceptaron el fallo. Yehudá, hijo de Tabai, y Shimón, hijo de Shetach, formaron la tercera pareja y presidieron al Sanedrín durante el reinado de Yanai y de su esposa y sucesora, la reina Shelopción. Shimón, hijo de Shetach, era el hermano de la reina, y cuando Yanai mató a los Jajamín, en Kiddushin 66a, su hermana lo escondió, y después de interceder por su vida, él volvió a ocupar su puesto en el Sanedrín. En aquel tiempo se habían infiltrado en el Sanedrín saduceos, pero inteligentemente él supo encontrar el camino para que los fariseos volvieran a ocupar su lugar, y así la vida espiritual volvió a sus fuentes originarias. Yehudá, hijo de Tabai, se había escapado a Alejandría, Egipto, pero después volvió a Jerusalén, y junto a Shimón, hijo de Shetach, presidió el Sanedrín. Los dos tuvieron como meta reforzar el sistema legislativo para que ocupase un lugar preponderante dentro del pueblo. En esta Mishnah, Yehudá, hijo de Tabai, le enseña al juez cómo debe comportarse con los litigantes. No actúes como consejero en el juicio. El juez no podrá actuar como los abogados, aconsejando a una de las partes cómo contestar. El juez tiene prohibido revelar su fallo a una de las partes o decirle: si quieres ganar el juicio, haz esto y lo otro, aunque sepa que esa persona es en verdad inocente. Rabí Shimón Durán. No está prohibido solo aconsejar a uno de los litigantes en el juicio, sino también escuchar las razones de una parte si la otra no se encuentra allí. El juez deberá escuchar a los dos estando uno en presencia del otro. Sanedrín 7b. No habrá contacto alguno antes del juicio entre el juez y los litigantes. Solo así podrá el juez juzgar imparcialmente. Al parecer, estos consejeros sobre los cuales habla la Mishnah eran rápidos en su decisión y su consejo. Ellos no profundizaban en el caso, y es sabido que al no hacerlo, las probabilidades de equivocarse son más grandes. Hay quienes opinan que Yehudá, hijo de Tabai, pronunció este pensamiento: no actúes como consejero en el juicio. Después de haberse equivocado en un juicio cuando ordenó la pena de muerte, en un caso, Makot 5.2.
Y Shimón, hijo de Shetach, le reprochó por haber derramado sangre inocente, ya que al no haber profundizado en el caso, se equivocó en el fallo. Emet le Yaakov. Aunque está prohibido ayudar a uno de los litigantes, hay excepciones. Si el juez ve que una de las partes tiene el caso a su favor, pero no posee la capacidad necesaria para exponer sus argumentos correctamente, o si lo ve confundido por su enojo e ira al escuchar acusaciones en su contra que no son veraces, él podrá ayudarlo en su exposición. Shulchan Aruch Hoshen Mishpat, Leyes de los Jueces 17:9. Pero como hay peligro de que el juez ayude más de la cuenta, viene la Mishnah y advierte al juez temeroso de Hashem para que emita su fallo con justicia. Cuando en el juicio las partes estén delante de ti, considera a ambas como culpables. No inclines tu corazón hacia una de las partes pensando que es inocente. Piensa que los dos son culpables y sus argumentos son falsos. De esa manera, podrás investigarlos a fondo. Imaginemos que ante nosotros se presentan dos personas, uno reconocido como una persona justa, proba y honesta, y otra famosa por sus malos actos. ¿Acaso el juez deberá considerar a los dos como culpables? El juez seguramente dirá que el malvado es el que miente y el justo habla verdad, y por eso lo declarará inocente. Pero la ley judía, siguiendo el pensamiento de la Mishnah, declara que las dos partes deben ser consideradas culpables durante el juicio. Hoshen Mishpat 17:10. Pero una vez que se hayan retirado de tu presencia, considéralos como inocentes, puesto que aceptaron el fallo. La mayoría de las veces, el que es declarado culpable sale descontento de la corte y no deja de insultar al juez. A esta clase de persona el juez no debe considerar inocente. Pero a aquellos que aceptan su fallo con amor y cariño y con buen espíritu, ya sean inocentes o culpables en el juicio, serán considerados inocentes por igual. Midrash Shmuel. Mishnah 9. Shimón ben Shetach solía decir: examina muy cuidadosamente a los testigos y sé cuidadoso en tus palabras, no sea que de ellas aprendan a dar falso testimonio. Shimón ben Shetach habla sobre la autenticidad del juicio. Por esa razón previene al juez sobre la investigación de los testigos. Examina muy cuidadosamente a los testigos. El juez tiene que insistir en la investigación de los testigos porque todo depende de su testimonio. Rabbeinu Behaye. El juez deberá hacer todo lo posible para aclarar la verdad por intermedio de una serie ininterrumpida de preguntas. Así el testigo no podrá inventar toda clase de mentiras. Rabbi Shmuel de Ozedá. ¿Cómo podemos saber si una persona habla la verdad? Si puede repetir una y otra vez un mismo testimonio, sin hacer pausa alguna y con clara fluidez, eso es una señal de que sus palabras son veraces, ya que teniendo limpia su conciencia y al poseer buenos sentimientos, no le faltarán expresiones y pruebas que saldrán de su corazón.
y sin duda algunas entrarán al corazón. En cambio, si la conciencia no es pura, si de su boca salen mentiras, todo parecerá artificial, programado de antemano. Sus pausas serán largas, buscará palabras y no las encontrará, ya que sus argumentos nacen en el cerebro y no en el corazón. En el Sanedrín, en el gran tribunal de Jerusalén, los testigos eran interrogados severamente. Así leemos en la Mishnah. Los testigos son interrogados sobre 7 cosas. ¿En qué año del período sabático tuvo lugar el hecho? ¿En qué año? ¿En qué mes? ¿En qué fecha del mes? ¿En qué día de la semana? ¿A qué hora? ¿Y dónde ocurrió el hecho? Además se le pregunta, ¿reconoces a este hombre como autor del delito? ¿Le advertiste de que lo que iba a hacer era un crimen? Y cuando se trata de un caso de idolatría, se les formulan 2 preguntas adicionales. ¿Qué ídolo adoró? ¿Y cómo lo adoró? Sanedrín 46a. No sea que de ellas aprendan a dar falso testimonio, pues de tus palabras entenderán tus pensamientos y dirán cosas que no sucedieron para salir inocentes del juicio. Mishnah 10. Shemayá y Abtalión recibieron la tradición de los anteriores. Shemayá acostumbraba decir, ama el trabajo, odia el señorío, y no busques la confianza de los que mandan. Shemayá y Abtalión, la cuarta pareja, presidieron el Sanedrín al final de la época de los Hashmonaim y al comienzo del reinado de Ordus, Herodes. Los 2 eran hijos de conversos, descendientes del rey Sanjerib de Asiria. Abtalión, quien ocupó el cargo de presidente del tribunal, recibió su nombre, el cual significa padre, Ab, de los pequeños, porque Taliá, en idioma arameo, significa pequeño. Y él era considerado el padre de los huérfanos. Los 2 eran considerados grandes eruditos de la Torá. Shemayá y Abtalión recibieron la tradición de los anteriores, de Yehudá ben Tabai y Shimón ben Shetach. Ama el trabajo. El Taná viene a enseñarnos cuán importante es el trabajo, ya que trae bendición a los seres humanos, aunque no lo necesite para vivir. Por ejemplo, si posee bienes y riquezas, es por eso que aún en este caso la persona debe trabajar y alejarse del ocio, ya que éste lo llevará al aburrimiento y finalmente caerá en el pecado. Encontramos que en muchas fuentes de nuestro pueblo se alaba al trabajo y al trabajador. Leemos en la Torá, a fin de que te bendiga el Eterno, tu Dios, en todas las obras que hicieres. Devarim 14:29. Preguntan los sabios, ¿acaso te bendecirá al no trabajar? Dice, en todas las obras que hicieres. Si trabajara, será bendecido. Si no, no lo será. Taná de B. Eliyahu 14. Dice Rabí Shimón ben Eleazar, Adán, el primer hombre, no llevó nada a su boca hasta que se dedicó al trabajo. El versículo dice, y lo puso en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo cuidara. Bereshit 2:15. Y solo después de todo árbol del jardín
puedes comer. Bereshit 2:16. Avot de Rabí Natán, número 11. Y odia el señorío. Aléjate del orgullo y de los honores. No busques dominar a la gente, porque la dirigencia comunitaria entierra a los dirigentes. Rabí Obadía de Bartenurá. Pero con respecto al estudio, debes esforzarte para aprender y ampliar tus conocimientos hasta que llegues a ser uno de los grandes de la Torá. Maguen Avot de Rabí Shimon Durán. Y si preguntaras, ¿por qué razón la dirigencia comunitaria acorta los años de vida? La respuesta es que las discusiones, las peleas, las intrigas y los intereses pueden llegar a minar la salud de los activistas comunitarios. Berajot 55a. En su libro Mesilat Yesharim, La senda de los justos, Rabí Moshe Haim Luzzatto, el Ramjal, Padua, Italia, 1707-1747, ve en el odio al señorío uno de los 4 elementos que conforman la modestia. Así se expresa en el capítulo 22. En cuanto al odio al ejercicio del señorío y la autoridad, y al deber de escapar a los honores, la Mishnah dice: ama el trabajo y odia el señorío. Avot 1:10. Y dijeron también: el que dictamina las leyes con arrogancia es un tonto, un malvado y un presuntuoso. Pirkei Avot 4:9. Y además dijeron: todo el que persigue los honores, estos se escapan de él. Erubín 13. Y comentaron sobre el versículo: no te introduzcas en un pleito con rapidez. Mishlei 25:8. No te apresures en ir tras el señorío, para que no suceda que no sepas qué hacer a la postre, pues mañana vendrán a hacerte preguntas y no sabrás qué contestar. Pesictá Rabatí. Y continúa diciendo allí: dijo Rabí Menahem, en nombre de Rabí Tanhum: todo aquel que ejerce la autoridad para la satisfacción personal es considerado como un adúltero que goza del cuerpo de una mujer. Y también allí dijo Rabí Abajú: yo, el Eterno, fui llamado santo. Si tú no posees todas las cualidades que hay en mí, no podrás ejercer autoridad. Y así lo demuestran los alumnos de Rabán Gamliel, que aun siendo necesitados a causa de su pobreza, no quisieron ejercer autoridad. Y esto es lo que está dicho sobre la unción del sumo sacerdote. ¿Ustedes piensan que les entrego autoridad? Servidumbre les entrego. Orayot 7. Y así dijeron: pobre de quien tiene autoridad, pues está en tierra a sus poseedores. Y lo aprendemos de Yosef, que por ostentar la autoridad murió antes que sus hermanos. Pesajín 87. Al final, el autor de La senda de los justos llega a la siguiente conclusión. En resumen, la autoridad es una carga inmensa que pesa sobre los hombros de quienes la llevan, pues cuando el hombre existe y habita entre las multitudes es juzgado solo por su propia persona, pero al erigirse como autoridad es juzgado aún por los que se encuentran bajo su mando, pues él
debe observar a todos y guiarlos con conocimiento y razón para corregir sus acciones. De lo contrario, sus culpas recaerán sobre él, como dice, sus culpas caerán sobre vuestras cabezas. Devarim Rabá 1. Y dijeron nuestros sabios, el honor es sólo vanidad de vanidades, que conduce al hombre a desobedecer a su Creador, a descontrolarse y a olvidar sus obligaciones. Y quien reconozca esto lo rechazará y odiará, y los elogios que recibirá de sus semejantes serán para él una molestia, pues al ver que la gente exagera en su alabanza diciendo sobre él cosas que no son verdad, se avergonzará y acongojará, pues no solo le faltan esas virtudes, sino que además lo alaban incrementando aún más su vergüenza. Cuando el Magid Rabbi Dov Ber de Meshritz supo que lo nombraron dirigente comunitario, rogó a Hashem que le revele cuál fue su pecado para recibir tan tremendo castigo. Y no busques la confianza de los que mandan. No te acerques a los gobernantes y no trates de ser como ellos, porque al hacerlo perderás tus principios morales y sucederá que después de utilizar tus servicios te ignorarán y querrán hacerte el mal. Un hombre piadoso de buenas costumbres tuvo un sueño. Él vio que un rey estaba en el paraíso y un sabio en el infierno. Al preguntar la razón del extraño sueño, le dijeron que el rey estuvo rodeado de sabios y éstos le transmitieron sus conocimientos y valores. De ellos aprendió y así se comportó. Pero el sabio frecuentaba a los gobernantes, en su mayoría corruptos, y con el tiempo fue parte de ellos. Por eso el rey recibió como recompensa el paraíso, y el sabio como castigo el infierno. Mishnah 11. Abtalión solía decir, sabios, sean cuidadosos con vuestras palabras, no sea que os arriesguéis a ser deportados a un lugar en el que las aguas, el estudio, sean malas, y vuestros discípulos podrían beberlas y morir, y el nombre divino sería profanado. Sean cuidadosos con vuestras palabras. Los sabios deben ser claros y precisos en sus explicaciones para que los oyentes entiendan sin lugar a dudas el concepto vertido. El sabio no debe decir, yo explico el tema. Si entienden bien y si no, que vengan y me pregunten. Pues puede suceder que los alumnos tengan vergüenza y no estén interesados en preguntar, y al final se irán con una explicación errónea. Rabí Menahem Hameiri. Pero hay otro punto en el consejo de Abtalión a los sabios. Si los alumnos no entendieran el concepto enseñado como es debido, transmitirían una enseñanza tergiversada en nombre del sabio, y de esa manera el nombre del cielo sería profanado. Así leemos en la Gemara, Berajot 28b. Cuando Rabí Yohanan ben Zakkai cayó enfermo, sus discípulos fueron a visitarlo. Al verlos, se echó a llorar. ¿Cómo? Dijeron. Tú, luminaria de Israel, la columna derecha del templo, el yunque más fuerte, ¿por qué lloras? Él les respondió, si me condujeran ante un rey de carne y hueso,
que hoy está en vida y mañana habrá muerto, cuyo enojo no puede ser eterno, que al condenarnos a muerte no se trata de una condena absoluta, a quien puedo apaciguar con palabras y quizás convencer mediante dinero, temblaría y lloraría ante él. Mucha más razón para llorar tengo cuando voy a ser conducido ante el Rey de los Reyes, el Santo bendito sea, que carece de todas esas imperfecciones. Además, no sé por cuál de los dos caminos seré llevado, por el que conduce al paraíso o por el del infierno. Entonces, ¿no debo verter lágrimas? Las palabras de Rabí Yohanan ben Zakkai, no sé por cuál de los dos caminos seré llevado, despiertan una pregunta. Al principio de sus palabras él dijo, voy a ser conducido ante el Rey de los Reyes. Entonces, ¿por qué luego dijo que no sabía por cuál de los dos caminos sería llevado? Explica Rabí Reuben Katz en su libro Dudae Reuben, Parashat Ha'azinu. Según las enseñanzas del rabí y los resultados de las mismas en el comportamiento de sus discípulos, para bien o para mal, así será juzgado el rabí. En el tiempo de Rabí Yohanan ben Zakkai hubo grandes discusiones sobre la política a seguir en referencia al tema de religión y gobierno. Rabí Yohanan sostuvo su posición y de acuerdo a ella programó las bases que fortalecieron al pueblo y a la Torá. Pero su preocupación era grande con respecto a la generación siguiente, ya que no estaba seguro sobre la actitud que tomarían, y con seguridad proclamarían que sus actos son acordes a los conceptos e indicaciones vertidos por su rabí. Si sus alumnos se equivocaran después de su muerte y declararan que todo lo que ellos hacen tiene como base las enseñanzas que recibieron de su maestro, el único culpable sería el rabí, ya que entendieron sus enseñanzas erróneamente. Llegamos a la conclusión de que, según Rabí Yohanan ben Zakkai, la cuenta no se termina con la muerte, ya que después de ella se consideran como suyos los pecados que podrían llegar a cometer sus alumnos. Por esta razón, temió tanto antes de su muerte, y por eso lloró su corazón. Él dudaba, pues no estaba seguro del camino que tomarían sus alumnos. No sea que os arriesguéis a ser deportados. Y vuestros discípulos podrían beberlas y morir en su pecado, o morirán espiritualmente alejándose de su pueblo y su fe, y el nombre divino sería profanado. Y así sucedió con dos alumnos de Antígonos de Sojo, Sadoc y Baitos. Antígonos les enseñó, no seáis como servidores que sirven a su amo pensando en la recompensa, más bien sed como servidores que sirven a su amo sin pensar en la recompensa. Pirkei Avot 1:3. El maestro no quiso decir que Hashem no recompensará a los que observan sus ordenanzas, sino que enfatizó que hay que servir al Eterno por amor, sin pensar en la recompensa. Pero como no lo expresó claramente, ellos entendieron que según el rabí no existe ninguna recompensa en este mundo ni en el mundo venidero. Por esa razón abandonaron al rabí y fundaron dos sectas que terminaron alejándose de nuestra fe.
La moraleja es clara. El mensaje de los rabinos y maestros debe ser claro y preciso. Avot de Rabí Natán, número 5. Mishnah 12. Hillel y Shammai recibieron la tradición de sus antecesores. Hillel solía decir: trata de ser como los discípulos de Aarón, quien amaba la paz y buscaba la paz. Amaba a las personas y las acercaba a la Torá. Hillel y Shammai, la última pareja, presidieron el Sanedrín durante el reinado del rey Herodes, Ordus, 100 años antes de la destrucción del templo. Hillel era el presidente y Shammai el jefe del tribunal. Hillel descendía del rey David y nació en Babilonia. Hillel y Shammai recibieron la tradición de sus antecesores, de Shemaya y Abtalión. Trata de ser como los discípulos de Aarón y aprende de sus cualidades. Quien amaba la paz. Así leemos en Avot de Rabí Natán 12. Cuando dos personas se peleaban, Aarón se dirigía a una de ellas y les decía: Hijo, ¿sabes? Tu amigo está muy dolorido y apenado por haberse disgustado contigo. Él dice: ¿cómo podré ver nuevamente a mi amigo? Me avergüenzo por hablarle enojado injustamente. Y no lo abandonaba hasta haberle sacado su ira y su enojo. Y lo mismo hacía con la otra parte de la discordia. Y lo mismo le decía. Y cuando los dos se encontraban, se abrazaban y se besaban sin rencor alguno. Y buscaba la paz. Hay que hacer lo imposible para tratar de hacer las paces entre un hombre y su prójimo. Como cita el versículo: busca la paz y persíguela. Teilín 34:15. Busca la paz en tu lugar y persíguela en otro hasta encontrarla. ¿Cuál fue la virtud principal de Aarón, el gran sacerdote? Porque su mérito llegó a ser considerado amante y seguidor de la paz. El rabino Ben Zion Brook, en su obra Egioné Musar 192, explica: el que ve a dos personas pelearse por honor, dinero o cosas parecidas, si es un seguidor de la paz, debe explicarles que no vale la pena pelear por esas causas. Si es por dinero, les dirá, por ejemplo: nadie recibirá lo que no le pertenece, o no hay ninguna ganancia en el daño que realizan los hombres. Jovat Halevavot. O todo está en manos de Hashem. Estos argumentos tienen como fin incrementar entre los litigantes el Yirat Shamayim, el temor a Hashem, y hacerles saber que esa riña es una prueba para ellos. Pero pregunta el rabino: ¿quién es la persona adecuada para pronunciar estas palabras? Si lo dice un individuo conocido en la comunidad como buscador de honores y dinero, seguro que sus palabras no serán tomadas en cuenta, ya que primero debería retractarse de su mala conducta y quienes están en medio de la riña se lo recordarían. Pero si el que les habla es un hombre honesto e íntegro, conocido en la comunidad como persona modesta y de buenas costumbres, que no corre tras los bienes materiales, hay una buena probabilidad que sus palabras sean escuchadas. Y Aarón, el gran sacerdote, ¿qué clase de persona era? Sus actos lo atestiguan.
él se alegró por la grandeza de su hermano Moshe, como dice la Torá, y él te verá, y se alegrará en su corazón. Por esta razón ameritó el título de amante y seguidor de la paz. Amaba a las personas y las acercaba a la Torá. Al amar a la gente y tratarlas con respeto y simpatía, las acercaba al estudio de la Torá. Y así nos relata el Talmud. He aquí la historia de un pagano que pasó junto a una yeshiva y oyó recitar a un maestro lo siguiente: estos son los vestidos que harán, el pectoral y el efod. El pagano preguntó: ¿para quién eran dichos vestidos? Le contestaron que eran para el sumo sacerdote. Entonces el pagano dijo: quiero convertirme al judaísmo para poder ser sumo sacerdote. Fue y se presentó ante Shammai. Le dijo: admíteme como neófito, a fin de que pueda ser nombrado sumo sacerdote. Pero Shammai lo alejó con su vara. Entonces se presentó ante Hillel, quien lo convirtió y le dijo: ¿puede alguien llegar a rey sin conocer las leyes y las normas de gobierno? Ve y estudia las reglas y leyes de gobierno. Y el hombre fue y las leyó. Y cuando llegó al pasaje que dice: el extraño que se acercare al tabernáculo morirá, preguntó: ¿a quién se refiere este versículo? Le constaron, incluso al rey David. Entonces el hombre lo aplicó a sí mismo. Si esto se refiere a todos los judíos llamados hijos del Señor, quien por amor a ellos dijo: Israel es mi hijo, mi primogénito, y también está escrito: el extraño que se acercare al tabernáculo morirá, con mucha más razón esto se aplica a un indigno prosélito que viene de cualquier parte con su bastón de caminante y su talega. Entonces se presentó nuevamente ante Shammai y le dijo: ¿acaso puedo llegar a ser sumo sacerdote? ¿No está escrito en la ley que el extraño que se acercare morirá? Acto seguido se fue a ver a Hillel y le dijo: Hillel, tú eres paciente, que vengan bendiciones sobre ti, pues me trajiste bajo las alas de la providencia. Shabbat 31a. Hillel nos dejó una gran enseñanza. Debemos acercar a la gente al estudio de la Torá, y solo podremos hacerlo si amamos a la gente, ya que el amor es más fuerte que el desamor. Solo por medio del amor podrá el sadik, el justo, atraer a la gente y encender la luz de la Torá dentro de la oscuridad que los envuelve. Amigos, hasta aquí la lectura de este día, 5 Mishnayot maravillosas que nos dejan grandes enseñanzas. Que Hashem mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, la Shefá espiritual baje a sus vidas y que sea otorgado del cielo permiso para seguir estudiando sus maravillosas palabras. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.